Bien, vamos a volver a ocuparnos para tratar de tener más información, tener todos los panoramas posibles, las miradas posibles con gente especializada sobre esta encrucijada en la que está el gobierno argentino y todos con respecto a la deuda externa. Pagar o no pagar, pagar conviene, no conviene, pagar igual trae peores consecuencias. Vamos a hablar con un licenciado en Finanzas Públicas, Héctor Giuliano, quien ha hecho un trabajo sobre deuda para todos, deuda pública nacional, donde cuenta justamente hasta dónde trepa la deuda argentina. Héctor Giuliano, Héctor, Juan Micheli, ¿cómo le va? Buen día y gracias por llamar. Sí, yo estudio estos temas, así que estoy a su disposición para cualquier aclaración. Supongo que el tema central es este del holdout, ¿no? Y sí, es el tema que nos tiene a todos bastante preocupados. Hay especialistas que dicen pagar trae una consecuencia aún peor, no pagar también, pareciera que fuera cualquiera de las dos decisiones que tuviera consecuencias negativas. ¿Cuál es su opinión, Héctor, que hace tanto tiempo que está estudiando el tema? Un encuadramiento hipersintético. La Argentina está nuevamente en crisis de deuda. ¿Qué significa crisis de deuda? Que está en estado de virtual default, no tiene capacidad de pago para responder a sus obligaciones. Esto es objetivo, sin juicio de valor, sin crítica, nada. Esto es los datos de la realidad, tomados incluso de la misma información del Ministerio de Economía. El país no tiene solvencia para pagar sus deudas, ni tiene liquidez, es decir, no tiene divisas para hacerlo. La situación es altamente grave desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista legal, porque la Argentina está perdiendo juicios, esos juicios no tiene plata para pagarlos y los está pagando con bonos, es decir, lo está pagando emitiendo nueva deuda. Y esto realmente es tanto más grave de lo que ha venido ocurriendo en los años y las administraciones anteriores. Es decir, que como cuadro de situación yo planteo una realidad. El virtual estado de default, el déficit fiscal que hace imposible que el Estado pague, porque el Estado se está endeudando a un ritmo de unos 15.000 millones de dólares por año para cubrir el déficit fiscal. Y paralelamente el Banco Central no tiene divisas porque la posición de reservas netas del Banco Central en este momento es menos de la mitad de las reservas brutas. Las reservas brutas son 28.500, 28.700 millones de dólares, pero las reservas propias del Banco Central, restándole los depósitos encajes por depósitos en moneda extranjera y préstamos de otros bancos centrales, son 16.000, o sea que quedan menos de 13.000 millones de dólares en manos del Banco Central. Esto es lo que yo llamo crisis de deuda del verano 2014, que el gobierno trató de enmascarar, de cubrir, de obviar, hasta que este fallo de la Corte, en que le rechaza el caso de los holdout, le viene a desnudar la situación. Porque este caso es un caso testigo por 1.330, que en realidad va a haber que pagar con intereses, con punitorios, con honorarios más de 1.500, pero aún así, aunque sea gravoso, este fallo sería el disparador de toda la cadena de holdouts que quedaron afuera y que, como el mismo gobierno estima, no bajarían de los 15.000 millones de dólares. Si la Argentina no tiene divisas para pagar sus obligaciones inmediatas, mucho menos va a tener que poder afrontar eso. Yo creo que el primer punto para este cuadro de situación es blanquear la insolvencia argentina. Es decir, alguien tiene que decirle al rey que está desnudo, por así decirlo, ¿no? Como el famoso refrán del Chico. Ahora, la crisis, se dice con un antiguo refrán, es oportunidad. ¿Oportunidad para qué? En mi opinión, que estoy en una posición directamente crítica del sistema de endeudamiento perpetuo, es decir, este mecanismo endémico de pagar deuda con deuda y bicicletear pagos para adelante, como ahora está ocurriendo, pateándolo a la futura administración, esto en algún momento, si un gobierno quiere realmente cortar este círculo vicioso del endeudamiento perpetuo, tiene que ser parado, barajar y dar de nuevo. Quiere decir que, en mi opinión, en este momento convendría que la Argentina sea arrastrada al default. No sería sino el sinceramiento de una situación, el blanqueo de una insolvencia. ¿Para qué? Para que la Argentina pueda sentarse de nuevo con los acreedores a
replantear los términos de negociación. Es decir, no simplemente el allanamiento a las exigencias de los acreedores. Eso para mí implica como condición sine qua non que se cree una comisión investigadora para deslindar qué parte de la deuda es legítima y es válida a los fines de renegociar y qué parte no. Esto que estoy diciendo yo, que parece demasiado agresivo, en realidad lo tomo de las mismas palabras de la presidenta, porque la presidenta el día lunes en su discurso se extendió sobre un hecho cierto. El megacanje delictivo de la administración Menem de la Rúa Cavallo en 2001, cuando se aceptó una brutalidad, tomar deuda a tasas de interés del 17% anual en dólares, que eran reventar una situación que terminó en lo que terminó, que a los pocos meses la Argentina no pudo pagar y fue al default. Sí, pero el negociado con el cual la deuda se aumentó en 45.000 millones de dólares por diferencia de intereses, lo está sufriendo todavía el pueblo argentino. Claro, bueno, pero en el medio o posteriormente hubo 10 años para renegociar esos términos. Bueno, ahí es otra instancia. Estamos hablando del megacanje 2001, que fue este que hizo referencia a la presidenta, que en realidad no le excusa mucho, porque en el megacanje que se hace bajo la administración Kirchner, el megacanje Kirchner-Labaña del 2005, que después se reabre en el 2010, en realidad se reconoció y se canjeó el 70, el 80% de la deuda que correspondía a ese megacanje delictivo del año 2001. O sea que cada refinanciación lava la deuda de la operación anterior, como ya había ocurrido con el plan Brady. Claro. En definitiva, mi planteo es que en este momento el gobierno está en una encerrona financiera y fiscal grave. Perdió el juicio con los Jolados, este juicio que es un caso testigo, porque de lo que pase con este juicio viene la avalancha de todos los demás. Bien. Ahora, usted dice que plantea, aunque sea más crudo, Héctor, ir a un default. Pero ¿qué consecuencias tiene sobre todos nosotros ir al default? Bueno, en lo inmediato y formalmente ninguna. Ahora, en lo informal y en lo... Bueno, si fuera ninguna, vamos al default ya. No, honestamente, es decir, diciéndolo, no puedo tirar una hipótesis de lo que puede pasar porque estoy analizando las cosas desde afuera. Pero desde el punto de vista formal e inmediato, nada, es un blanqueo de una situación. Desde el punto de vista informal, político, financiero, admito, puede pasar cualquier cosa, pero un blanqueo de la situación nivelaría los valores de bolsa incluso. Habría muchas variantes que estudiar, pero yo voy a lo inmediato. Lo inmediato es, el país está pagando deuda con deuda. Sí. A la Argentina le vencen aproximadamente 40.000 millones de dólares de capital por año. Este año le vencen 44.300 millones de dólares según lo aprobado por presupuesto. El gobierno no solamente va a pagar toda esa deuda refinanciándolo totalmente, es decir, por novación de deuda, rescata un título contra emisión de otro título, sino que además está previsto que tome deuda adicional por otros 13.000 millones de dólares, ¿no? Le vencen 44 y va a emitir 57.000 millones de dólares. Esta fiesta, este festival de deuda que nadie puede pagar y forma una bola de nieve, es la trampa de deuda perpetua. Este es el ideal del club de la deuda, del club de los prestamistas, porque yo, acreedor, lo que me interesa, y esta es la lógica de la usura, la lógica más profunda de la usura, no es que el acreedor quiere que el deudor le cancele la deuda y a otra cosa. No, el objetivo del usurero es que el deudor nunca pueda pagar la deuda para que nunca pueda dejar de ser deudor. Y el que entra en una trampa no entra porque esta trampa de endeudamiento perpetuo es irreversible, salvo que se cambien los términos de negociación.
Bueno, pero justamente hay muchos países, hasta las grandes potencias, que viven endeudados, pero en otras condiciones. Exacto. Primero y principal, esta trampa no es exclusiva de la Argentina, es de, yo diría, todo el mundo desarrollado. Pero dentro de ese esquema hay países que han utilizado su endeudamiento con fines productivos de obras públicas o con capacidad de repago manejable para poder... En el caso de la Argentina estamos arrastrando el peso muerto de una refinanciación perpetua. El stock de deuda argentino, última cifra oficial al 30 de septiembre pasado, es de 213.000 millones de dólares. Es incompleta esta cifra, porque esto es lo que se debe por capital. Aparte hay que agregarle 72.000 millones de dólares de intereses y 15.000 millones de dólares de cupones de PBI que todavía faltan pagar. Quiere decir que en concreto, la deuda de encabeza del Estado Nacional hoy es unos 300.000 millones de dólares. Le caen al país 40.000 millones de dólares de vencimientos por año y tiene que pagar 12.000 de intereses. Apenas la Argentina puede pagar los intereses porque 1.000 millones de esos intereses se capitalizan por anatocismo. Sí, pero estos datos que usted nos da, Héctor, ¿no estábamos desendeudados? No, eso es una falta a la verdad. El país no se está desendeudando. Bueno, pero el gobierno sostiene que a lo largo de la gestión de Néstor Kirchner empezó una etapa de desendeudamiento, justamente de no endeudarse más, y que el país estaba libre de un compromiso importante como fue con el Fondo Monetario cuando canceló 15.000 millones. Ahora se desnuda la realidad de que el refrán dice: los muertos que vos matáis gozan de buena salud, ¿no? Aclaro lo siguiente: el gobierno se está refiriendo engañosamente a la deuda externa. Es decir, lo que ha hecho el gobierno cuando asume la administración Kirchner y se hace el megacanje Kirchner-Labaña-Nielsen del año 2005, sí. La deuda, que en ese momento era de unos 178.000 millones de dólares, se reduce en 27.000, se reduce a 150.000 millones. Sí. Como acabo de decir, la deuda oficial por capital hoy es 213.000 millones. Así que no hay tutía, la deuda aumentó. Deuda pública. Deuda pública del Estado central solamente. No estamos hablando acá de provincias, municipios, Banco Central, empresa del Estado, que eso es otro vagón que está aparte. La deuda pública oficial, que usted entra al Ministerio de Economía, a la página web y lo toma estos datos. Última información al 30 de septiembre pasado, 30 de septiembre del año 2013, es el stock 213.000 millones de dólares. ¿Esos son bonos? El 60% de esa deuda está en moneda extranjera y el 40% en pesos. Bien. ¿Y a quiénes se le debe fundamentalmente? La mayoría son bonos. 134.000 millones están en bonos, unos 18.000 millones se le deben a los organismos internacionales, 5.700 millones se le deben a la banca comercial, y después hay una masa tremenda de dinero de deuda intraestado que se le debe al Banco Central, al ANSES, al Banco Nación. Paradójicamente, el 60% de la deuda pública hoy está en manos de agencias del propio Estado, principalmente ANSES y Banco Central. Con lo cual, digo esto, paradójicamente, la deuda ha sido trasvasada pagándole en forma privilegiada a los acreedores externos, acreedores privados y organismos multilaterales, sí, a costa de tomar recursos del ámbito interno. Por eso se han vaciado las reservas del Banco Central, por eso el 62% de la plata de los jubilados está pagada al Estado, con lo cual el Estado pagó y paga deuda, y por eso la mitad de la cartera de créditos del Banco Nación, que tiene por finalidad dar préstamo a la actividad privada productiva, está prestada al Estado. Es un escándalo. Tener el Banco Central para aguantar la deuda pública y tener el Banco Central sin reservas netas disponibles es una situación grave. Por eso yo lo que planteo es, si el paciente está enfermo de cáncer, por lo menos hay que decírselo. Claro. Hay que empezar a blanquear la situación. Volvemos a lo que dijo al principio.
para usted la única opción o la menos mala, aunque suene mala, es el default. El default, pero aclarando bien, el default técnico, la palabra default significa vencimiento, es el equivalente a cesación de pagos. Pero por analogía con el derecho concursal privado, aunque el Estado es una persona jurídica que se rige por una lógica diferente de la empresa privada, pero el blanqueo de una situación es el requisito indispensable para tratarlo. Es decir, usted no puede arrancar de una ficción de pago. Incluso cuando la presidenta está hablando, queremos pagar, la Argentina tiene vocación de pagar, omite decir la contracara de ese discurso. ¿Con qué paga la Argentina? Con más deuda. No hay un centavo de capital que se pague con recursos genuinos, se paga emitiendo más títulos. Y no hay forma de evitar que la posición negociadora sea peor, que es lo que le ocurre ahora a la Argentina. Ahora la Argentina se sienta ante el juez Griesa a reestructurar la deuda. ¿Qué capacidad de negociación tiene la Argentina cuando perdió el juicio en las 3 instancias de los tribunales norteamericanos? Cuando no tiene recursos para pagar y cuando está pidiendo pagar la política nueva de pagar los juicios que pierde con bonos. O sea, perdió el laudo del CIADI, 600 millones de dólares, y los pagó con bonos, los pagó con títulos, ¿no? Perdió el reclamo de Repsol por la indemnización de las acciones de YPF y los paga con títulos. El acuerdo con el Club de París también se refinancia en cuotas. Ahora está proponiendo pagarle a los jugadores, pero todo eso es un vagón de compromisos que, por otra parte, le patea a la actual administración al futuro gobierno, porque la mayoría de estos vencimientos empiezan a producir a fines del año 2015, cuando este gobierno termina su mandato. Claro. Entonces, esto es una cuestión de que este gobierno debiera blanquear la situación y arreglarla como corresponde. Para mí es insoslayable, esto último agrego, es insoslayable que este paréntesis de default sea acompañado de la creación de una comisión investigadora, porque gran parte de la deuda contraída por el Estado es irregular, es ilegítima, y debiera hacerse una investigación para sentarse a negociar recién cuando haya un dictamen confiable de cuál es la verdadera deuda legítima argentina. Bien. Héctor Giuliano, muy amable por atendernos, por esta información.